Continuamos la entrevista con el recientemente pasado al retiro en forma abrupta general Guillermo Arteta. Y estábamos en por qué la población tiene una suerte de divorcio de la policía. Pero antes de eso quisiera terminar con la pregunta que quedó planteada antes, y es esta. El general Arteta tenía una estrategia articulada, comprensiva, de seguridad ciudadana basada en la colaboración estrecha entre la policía y la población. Se lo conoce en términos generales eso como policía comunitaria. Pero la pregunta era, ¿lo escuchó el ministro Valdés? ¿Sabía de eso o no? ¿Sabía de eso? Sí, por supuesto. Yo no puedo negar que preparé esta exposición para el ministro del Interior. Terminó de escuchar la exposición. Le señalé que era una de las grandes alternativas que tenía la policía de recuperar las calles. De recuperar las calles. Había que establecer una estrategia de un trabajo directo con la población. Me dio luz verde para efectuar este trabajo. Tal es así que en las últimas semanas me dediqué en cuerpo y alma, y esto lo pueden corroborar los alcaldes a los cuales personalmente he visitado, al alcalde de Comas, al alcalde de San Martín de Porras, al alcalde del Rima, al alcalde de Puente Piedra, que han quedado sumamente entusiasmados con este proyecto. Me he reunido con las juntas vecinales, he tenido un trabajo fuertísimo con las juntas vecinales, me he reunido con los comisarios de la zona donde yo comandaba, con los jefes de las divisiones territoriales para internalizar este tema del gran cambio que se debería dar en el trabajo conjunto de la Policía Nacional, de las municipalidades y con la población. Creo que por primera vez en la historia el camino estaba por muy buen sendero. El ministro entonces dice luz verde general Arteta. Luz verde. Hágalo usted. Suena haga bien, este trabajo. Está bonito, coincide con algunas de las cosas que me enseñaron cuando estaba en el ejército sobre la necesidad de trabajar estrechamente con la población, en fin. Y de repente, luego el mismo ministro firma el general Arteta, usted se va a retirar. Claro, creo de que me hubieran dicho, hubiera preferido 1000 veces que me digan, general, usted no está dentro de nuestros planes, y que me hubieran permitido preparar a un grupo de jefes de la policía para transmitirle, porque el hecho de llegar a estos niveles, Gustavo, es la mejor escuela en la experiencia de su propio trabajo de campo que ha hecho en las diferentes ciudades. Y además tenía equipo, ¿verdad? Tenía un equipo de trabajo. Tenía un equipo con el que empezó a trabajar en Callao, hubiera luego en preferido Trujillo. 1000 veces que me permitan preparar a este equipo de jefes y que tengan la continuidad en este trabajo y que le permitan esa continuidad, porque hay que entenderlo y ser muy claros que viene un nuevo jefe y viene con otro tipo de ideas y se queda como toda la vida el trabajo a medio camino. Además hay que decirlo para que lo sepa la gente. El concepto de policía comunitaria, esto es la policía que trabaja en proximidad, cercana con los vecinos, que los organiza, que colabora con ellos y que toman el desafío de la seguridad en forma mancomunada, es un concepto mucho menos generalizado, mucho menos común de lo que ustedes pudieran imaginarse, pese a que cuando se lo explica resulta evidente su utilidad y que pese a que en los países donde se ha aplicado ha tenido clarísimas ventajas sobre los sistemas mucho más represivos. Ejemplo es el caso cuando se compara la situación de delincuencia y criminalidad en Salvador, Honduras y Guatemala con Nicaragua, que son grosso modo índices parecidos de corrupción, índices parecidos de pobreza, migración, emigración. Sin embargo, en Nicaragua la situación ha sido muchísimo mejor porque se practicó en forma extensa los criterios de policía comunitaria pese a todos los inmensos problemas que tuvieron por la corrupción del gobierno sandinista, la corrupción posterior del gobierno alemán, etc. Entonces, pero por alguna razón, el concepto de policía comunitaria no es un concepto familiarizado y el general Arteta era uno de los pocos generales que tenía eso claro. ¿Por qué razón
en la policía no se tuvo mucho más atención a la cuestión comunitaria? Esa es la pregunta que siempre me hago. Te vuelvo a repetir, Gustavo, no me gusta ser mentiroso, pero soy un convencido, no está hablando un oficial improvisado, soy un oficial que he pasado por muchas unidades en el país, por muchas unidades donde he podido comprobar que lo que estoy pregonando hoy en día es lo que va a dar resultados. Y no es el hecho que me hayan puesto a mí de costado. Yo aprovecho esta oportunidad para que se tome en cuenta. No debemos mentirle al país. No existe una estrategia que se maneje los niveles de inseguridad en una ciudad. Yo entiendo que la policía está viviendo el día a día. Creen que la respuesta, y voy a poner un ejemplo, es poner 30 policías en una avenida, pues prender la circulena de 15 patrulleros y hacer un operativo policial. Esa no es la respuesta a mejorar los niveles de inseguridad. La inseguridad se maneja preparando a la población y dándole las herramientas tecnológicas que necesita el poblador para que pueda ser atendido por la policía o en todo caso por el cuerpo de serenazgo. ¿Qué oportunidad tiene el poblador en estos momentos de poder cambiarle de percepción de que la policía va a asistir a un evento, una emergencia? Yo te hago una pregunta. Se dan el caso y la gente se queda sorprendida cuando un policía le toca la puerta a un vecino y le dice: vecino, muy buenos días, venimos a hablarle de tema de seguridad y queremos brindarle la seguridad. El vecino lo primero que va a decir: ese policía está loco, ciérrale la puerta. No se ve. O me ha venido a extorsionar. O me ha venido a extorsionar, o viene cualquier otra cosa, menos para decirle: vengo a hablarle sobre este sistema de seguridad que queremos emplear en la policía. Hemos perdido el contacto con el poblador. La filosofía que manejábamos: el poblador no debe ir a la comisaría, los elementos de la comisaría deben visitar a su población. Ese es el policía comunitario que tú vienes transmitiendo. Recobrar la confianza del poblador en el trabajo que haga un policía o una unidad motorizada de la policía. Yo me acuerdo cuando era joven y el policía de barrio cómo era respetado, porque conocía al carnicero, conocía al zapatero, conocía a los vecinos del barrio. Uno tenía un respeto por ese policía porque era un policía educado, era un policía que se preocupaba por los problemas de la comunidad, les enseñaba a los jóvenes dónde deberían hacer deportes y dónde no deberían hacer. Cuando uno asistía a un billar iba con miedo, porque todos lo hemos hecho y vivíamos asustados que entre la policía y nos llevan a la comisaría, y me acuerdo que llamaban a nuestros padres y les decían: mira a su hijo en lo que está metido. Todas esas cosas se han perdido. Sí, te pasó acá en La Mula, tienen un billar. Yo creo que habría que llamar a la policía de antes. Sí. Pero tenemos que recuperar, y ojalá Dios quiera, porque no encuentro una estrategia que se maneje los niveles de inseguridad. Alternativamente a lo que preparaste, no ha habido dentro de la policía, dentro del Ministerio del Interior, un enfoque estratégico. No hay un enfoque en este momento. Establecer una aproximación sistemática a este problema. Ahora, ¿cómo coordinar con los alcaldes? ¿Cómo coordinar en el nivel de comisario con los distritos? ¿Cómo traer jueces de paz? ¿Cómo buscar de establecer penas alternativas? ¿Cómo movilizar a las juntas vecinales? ¿Se ha buscado de avanzar en eso? No, yo creo de que no hay una estrategia definida de conversar con los alcaldes. Por ejemplo, mucha gente no conoce de que se ha conformado la Mancomunidad del Norte, que revisando un poco de la historia de los alcaldes, que se sienten apartados de las condiciones de trabajo a comparación de los alcaldes del lado sur. Entonces se sienten marginados. Hay que entender también la política de los alcaldes. Y cuando un general se acerca al despacho de un alcalde y le propone este cambio para su población, el alcalde es muy bien recibido hacia la autoridad policial, pero hay que hacerle entender que es el único mecanismo que tenemos de integración de la autoridad policial y la población. La sociedad civil es importantísima en este trabajo de seguridad ciudadana. Yo vuelvo a decir, la inseguridad en el país no se va a combatir a balazos, no se va a combatir a peleas, a riñas, a trompeaderas. La seguridad ciudadana hay que combatirlas trabajando con el poblador, desde el más pobre de este país hasta el más rico. Eso no se entiende, no existe un lineamiento estratégico al interior del sector interior, al sector de la policía, que seamos conscientes y decir: la delincuencia no la vamos a combatir en un mes,
porque hay muchos que han salido a pregonar en 60 días vamos a reducir los niveles de inseguridad. Eso es falso. Por supuesto. Eso es engañarnos. Se han maquillado muchas estadísticas policiales. Hemos vivido engañados haciéndole creer a la población del alcance o de los logros alcanzados por las policías. Cuando hemos dicho de que la policía en los últimos 2 años hemos captado 1 millón de pobladores de que van a trabajar directamente y a las cuales la policía le va a prestar atención para casos de emergencia. Seguridad ciudadana no es delincuencia, es lucha contra la salubridad, contra los problemas educativos que se presentan, contra el ornato público, con la misma seguridad. Son una serie de componentes que hay que tratarlos con especial atención. Un policía debe saber por qué estos jóvenes no van al colegio y por eso que están en la calle, porque estos jóvenes están contagiados por una enfermedad venérea, qué sé yo, porque la falta de control de los padres. ¿Dónde están esas campañas, esas situaciones que se deben presentar desde el mismo barrio? Tú lo sabes perfectamente, Gustavo, estamos en capacidad de diseñarle a los alcaldes los planes distritales de seguridad ciudadana que afirman todos estos componentes de relaciones y de funciones y de tareas que deben tener los diferentes organismos del Estado. Pero sin embargo, la pregunta que me hago, ¿se cumple o no se cumple? ¿La respuesta cuál es? Que no se cumple, ¿verdad? No se cumple, no se cumple.